Muy bien. Pues buenas tardes, bienvenidos al primer episodio de la serie de expertos creadas por su servidora, doctora Flor Soterain, del programa Balance Cuántico. En esta ocasión, pues tenemos a un invitado muy especial, porque personalmente somos colegas de la generación de la licenciatura de Medicina en Monterrey, Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, tenemos al doctor Andrés Gómez de León. Vamos a darles una pequeña introducción de su vasta carrera a nivel internacional y nacional en México. El doctor Andrés Gómez, originario de Monterrey, se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con mención honorífica. Estudió Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Salvador Subirán en la Ciudad de México, Hematología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, incluyendo el curso de alta especialidad en trasplantes de médula ósea de dicha institución, así como una estancia formativa en el Memorial Sloan Kettering Center, aquí en Nueva York. Fue el primer lugar nacional en el examen del Consejo de Hematología y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2016. Es profesor de la American Society of Hematology y está acreditado por la European Hematology Association. Actualmente es socio de la Clínica Gómez Almaguer y profesor del Servicio de Hematología del Hospital Universitario. Entonces, les trajimos con ustedes a un experto en el tema del sistema inmunológico. Y con eso vamos a iniciar nuestra primera pregunta. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación, doctora. Muchas gracias a ti, doctor Andrés. ¿Qué es el sistema inmunológico? Bueno, pues el sistema inmune es el conjunto de herramientas que utiliza nuestro cuerpo para defendernos de todo lo que nos quiera hacer daño. Se puede dividir en varias partes, es como un ejército, es la analogía que me gusta decir, un ejército de soldados que está siempre listo para defendernos de los enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos? Pues los enemigos más frecuentes contra los que nuestro cuerpo lucha son microorganismos, son pequeños bichitos que andan por ahí, que nos quieren hacer daño. Estos bichos son bacterias, pueden ser hongos o pueden ser virus, como últimamente hemos estado luchando todos contra este virus. Pueden ser los enemigos también otros problemas, como por ejemplo los tumores o algunos tipos de cáncer. Entonces, nuestro sistema inmune es todo aquello que nuestro cuerpo utiliza para defendernos de esos enemigos, de cosas que nos quieran provocar alguna infección o inclusive algunos tipos de cáncer. Este sistema inmune pues se divide de varias formas. Hay algunos órganos de nuestro cuerpo que se dedican al sistema inmune, como por ejemplo los ganglios linfáticos que tenemos en todo el cuerpo, en el cuello, adentro de nuestro pecho, en el abdomen y en todo el cuerpo. Son pequeñas bolitas llenas de células de la defensa que se llaman leucocitos. Otro órgano del sistema inmune es el vaso, que casi nadie sabe para qué sirve, pero es como un filtro grande para la sangre que está lleno de soldados, lleno de glóbulos blancos. Estos órganos están llenos de estas células, son pequeños soldaditos que circulan por todos lados, que se llaman leucocitos o white blood cells, de estos leucocitos hay varios. Estas celulitas viajan por todo nuestro cuerpo y atacan a los enemigos, ya sean los microorganismos, los virus, las bacterias, los hongos o los tumores inclusive. También hay otra parte del sistema inmune que es líquida, que son sustancias químicas que también circulan por nuestro cuerpo. Las más famosas son las sustancias que se conocen como anticuerpos, que son balas o son, digamos, las balas que usan los soldados para atacar a los bichos. Esos anticuerpos son una parte y hay otra variedad de sustancias químicas que también tiene nuestro cuerpo, que se consideran antimicrobianas o antibacteriales o antivirales y nos defienden y le hacen daño a esos bichos. Y pues eso es en gran escala, sí, el sistema inmune.
Muy bien, qué bueno que lo compartes así con esa analogía, porque yo también me encanta describirlo como si fuera el ejército y el mejor ejército del mundo, ¿no? Es tan perfecto que no podríamos dejar hablar, podríamos hablar horas y horas del sistema inmunológico. Pero aquí te voy a hacer una pregunta que a lo mejor muchas personas se han cuestionado ellas en este momento de cuarentena y sobre todo la población hispana, que pueden preguntar, ¿cómo sé que si mi sistema inmunológico es fuerte, doctor Andrés? Excelente pregunta. Pues en realidad, si uno es una persona sana, que no tiene ninguna enfermedad y no tiene infecciones recurrentes, lo más probable es que tu sistema inmune esté perfecto. Este sistema inmune, como tú dices, tan perfecto, pues nos mantiene bien, nos mantiene sanos y nos mantiene vivos y sin complicaciones. Entonces, si tú eres una persona sana, que no tiene ninguna enfermedad, que no necesita ir al hospital, que se siente bien, que está fuerte, que ha vivido todos estos años sin problemas, lo más probable, casi una garantía, es que tu sistema inmune esté muy sano. La gente que tiene un sistema inmune deprimido puede sentir infecciones frecuentes, puede tener algunas complicaciones que desarrollan a lo largo de la vida, que hace que nos demos cuenta que hay un problema grande en el sistema inmune. Entonces, si tú estás sano, tienes una vida normal, no tienes ningún síntoma, ninguna molestia, casi que te puedo garantizar que tu sistema inmune está muy bien. En realidad no hay alguna recomendación hoy en día para que las personas sanas que no tienen enfermedades vayan a checar el estado de su sistema inmune, simplemente porque el hecho de que estemos sanos y nos sintamos bien, pues es garantía de ello. Muy bien, doctor Andrés. Y ahora vamos a lo contrario. ¿Qué pasa cuando una persona es una persona, un paciente inmunodeprimido? ¿Nos podrías explicar qué es inmunodepresión? Sí, bueno, la inmunodepresión o inmunosupresión es el estado en el que nuestro sistema inmune es de menor calidad. Estamos, digamos, en este nivel, nuestro sistema inmune está muy bien, estamos teniendo nuestra vida normal y la inmunosupresión nos disminuye la calidad de la acción o de la eficacia de nuestro sistema inmune. Ahora, esto pues es una escala de grises, entonces hay diferentes grados de inmunosupresión. Hay una inmunosupresión que es muy ligera, que puede ser asintomática, es decir, que no nos demos cuenta y andemos por la vida y esa inmunosupresión no hace que tengamos problemas grandes. O hay una inmunosupresión muy grave que puede provocar algún problema de manera espontánea. Por ejemplo, los mismos bichitos que tenemos en nuestro organismo que nos ataquen, que normalmente son microorganismos que consideramos parte de nuestro cuerpo o que le decimos la flora normal o la flora sana, que nos provoquen un daño. Afortunadamente, las condiciones que provocan una inmunosupresión o estar inmunosuprimido de manera grave son bastante poco frecuentes. Estas condiciones yo las atiendo, hay otros doctores que las atienden también, como los inmunólogos o los pediatras que son expertos en inmunodeficiencias, y estas enfermedades son muy raras, afortunadamente. Hay algunas con las que uno nace, que se diagnostican en la infancia. Hay otras inmunodeficiencias que son adquiridas, que uno no nace con ellas y después aparecen. Las enfermedades que yo trato que producen inmunosupresión grave, estamos hablando, por ejemplo, de leucemias o de algún tipo de cáncer, que son enfermedades catastróficas que limitan nuestro sistema inmune. En general, estas enfermedades afortunadamente no son tan frecuentes. Entonces, digamos que una persona que normal, que está sana, que no tiene ningún problema, pues es poco probable que tenga algún estado de inmunosupresión grave. En medio, entre la gravedad y la normalidad, pues hay diferentes grados de inmunosupresión. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer, que no tiene que ver con la médula ósea, como por ejemplo el cáncer de mama o el cáncer de colon o el cáncer de pulmón, que son algunas de las enfermedades más frecuentes de la población, ellos se consideran que tienen cierto grado de inmunosupresión por culpa de la misma enfermedad de cáncer. Entonces, estas personas tienen un poco más riesgo de tener complicaciones infecciosas. Otras personas que se consideran inmunosuprimidos son aquellos que tienen una diabetes
mal controlada, que tiene complicaciones a largo plazo, o aquella que no está bien controlada con sus medicamentos, ¿verdad? Otras enfermedades que producen inmunosupresión, a lo mejor no son enfermedades, pero el uso crónico del tabaco, el uso del alcohol en exceso, pues son otros problemas que también nos pueden disminuir la calidad del sistema inmune. Y hoy es un problema más vigente que nunca porque, como sabemos, este virus del SARS-CoV-2 o COVID-19 es un virus que produce complicaciones en las personas que tienen alguna enfermedad. Estas enfermedades a veces son diabetes o cáncer o alguna otra enfermedad que les llamamos comorbilidades y que se asocian en parte a un sistema inmune de menor calidad. Entonces, por eso todos debemos de, pues, de tener todas las medidas de higiene y de precaución que ya conocen ustedes. Y bueno, si hablamos en el peor de los casos, ¿qué recomendaciones le darías a los pacientes con inmunosupresión? En general, para los pacientes que, si bien no han acudido a tu clínica en Monterrey, que estén en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, que a lo mejor ahorita pueden tener un cierto grado de incertidumbre, de miedo, ¿qué le recomendarías? Claro, pues siempre si una persona se conoce con algún tipo de inmunosupresión, pues debe de tener contacto con su médico. Esta inmunosupresión grave, depende de qué tipo sea, es el tratamiento, ¿no? Hay en algunos casos quien necesita de antibióticos preventivos, por ejemplo, o antivirales preventivos que debe uno de tomar, que es la minoría de los pacientes. Estos siempre deben de estar prescritos por algún médico. Hay algunos tratamientos que se pueden poner en la vena para prevenir infecciones que se usan frecuentemente en pacientes que tienen inmunosupresión grave. Uno de ellos se llama inmunoglobulina, pero afortunadamente la gran mayoría de los pacientes inmunosuprimidos no necesitan en realidad de ningún medicamento ni de ningún suplemento extra a lo que las personas sanas necesitamos. Si tú tienes algún tipo de inmunosupresión por diabetes o por ejemplo, algún tipo de cáncer o por alguna otra situación, en realidad no hay un medicamento específico que debas de tomar para mejorar tu sistema inmune. Y eso es muy importante señalar porque mucha gente, la mayoría de la gente que tiene algún grado leve de inmunosupresión, pues quiere tener un sistema inmune más fuerte y nos podemos sentir vulnerables hacia lo externo. Y cuando nos sentimos así, pues queremos algo que nos ayude a tener otra vez esa sensación de control. Entonces, muchas veces podemos recurrir a buscar algún tipo de medicamento o algún tipo de suplemento que nos ayude a fortalecer nuestro sistema inmune. Desafortunadamente, no hay algo que sea bueno, bonito y barato que pueda ayudarnos para fortalecer nuestro sistema inmune. Los medicamentos como que acabo de mencionar, como los antibióticos y la inmunoglobulina, son medicamentos que tienen riesgos y por eso solo se reserva para las personas que tienen el nivel más peligroso de inmunosupresión. Para la gente que andamos acá en medio, no hay algo que yo te pudiera decir, esta medicina o este suplemento. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con toda la gente que dice que si tomas esto, tu sistema inmune va a mejorar, porque es una estrategia muy frecuentemente utilizada por muchos charlatanes que andan pues en la tele o en internet o en el periódico o en las calles prometiendo que si tomas su producto o si usas su medicamento, su suplemento alimenticio, tu sistema inmune se va a fortalecer. Créanme que si existiera eso y ya supiéramos qué es, los doctores, uy, se vendería como pan caliente, ya lo tendríamos hasta en el agua. Pero no, desafortunadamente no hay algo así muy mágico que yo te pueda decir. Lo que sí podemos hacer y que sí está dentro del control de cada uno de nosotros es tener las precauciones que nos dice el gobierno, ¿no? Que nos dicen las autoridades de salud para evitar infecciones. Y si una persona sana no las está haciendo caso porque cree que es sano y que no le va a pasar nada, pues si tenemos a alguien en nuestra familia o uno es una persona inmunosuprimida, pues debe de tener todavía más énfasis en hacer estas precauciones, ¿verdad? Toda la gente que tenemos una persona inmunosuprimida en la casa o un familiar nuestro, pues es también responsable de cuidarlos, teniendo mucha higiene de manos,
higiene personal, haciendo las prácticas del aislamiento social, usar los cubrebocas, etcétera. Todas las recomendaciones que ustedes ya conocen muy bien. Y esa es la mejor manera que tenemos los doctores. Otra estrategia que tenemos y que también tenemos en nuestro poder, que no es una medicina ni un suplemento, pero es muy efectivo, es el ejercicio. Entonces, hacer ejercicio, estar ejercitándonos ahorita es más difícil con el distanciamiento social y la cuarentena, pero también es posible, ¿verdad? La gente que hacía ejercicio, pues que lo continúa haciendo en su casa, y los que no lo hacíamos, pues, y ahora tenemos tiempo, aprovechar la oportunidad para hacer ejercicio y para mejorar nuestra salud. El ejercicio es una excelente herramienta que nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune, que sí está demostrado. Otras estrategias para fortalecer nuestro sistema inmune es evitar el consumo de drogas, de alcohol y de tabaco, que también son inmunosupresores bien conocidos, y por supuesto tener una buena alimentación, que también es algo que aunque conocemos poco, seguramente tiene una importancia muy grande para fortalecernos. Y esas son las estrategias que yo diría más importantes para tener un sistema inmune fuerte y sano. Muy bien, doctor Andrés. Y bueno, también hemos escuchado las noticias del tratamiento con plasma y les quiero decir a las personas que vayan a ver este video, la clínica Almaguer, pues es pionera en América Latina, ¿sí? Van personas de todo el mundo a recibir tratamientos con los doctores. Entonces, tú nos puedes decir, ¿cómo ves este tratamiento aquí en el presente, en el futuro? ¿Lo recomiendas? ¿Piensas que está todavía en estudio? ¿Cuál es tu opinión? Así de manera breve. Bueno, el plasma pues es un componente líquido de la sangre, es lo que no tiene las células, es un líquido de color amarillo y todos lo tenemos. El plasma del convaleciente, el convaleciente pues es toda aquella persona que se recuperó de alguna infección, en este caso de COVID-19. Entonces, en ese plasma circula la sustancia química que ataca los bichitos, en particular los anticuerpos que todos formamos cuando adquirimos una infección. Es la misma sustancia que se produce cuando nos vacunamos. Entonces, cuando tú te vacunas, produces anticuerpos y esos anticuerpos circulan por el plasma. Toda la gente que le dio el COVID-19, por ejemplo, que ya se recuperó y que ya es inmune, tiene estos anticuerpos circulando por su cuerpo. Por eso el plasma es una herramienta muy útil que nos permite obtener, perdón, anticuerpos de una manera rápida y segura para el donante. Una persona dona su plasma de manera muy similar a la donación de sangre, y dona alrededor de entre 300 y 800 mililitros, que es algo muy pequeño y bastante seguro para las personas que ya se recuperaron. Estos donantes obviamente tienen que estar ya libres de infección, porque no pueden transmitir esa infección en el producto que donan. Y ese plasma se le pone a las personas que todavía no han desarrollado sus propias defensas para luchar contra el virus, porque es un proceso que tarda. De esta manera, el plasma del convaleciente es un tratamiento que es un sistema inmune prestado. Es un sistema inmune de alguien que ya lo desarrolló y ya lo entrenó y ya lo tiene prestado o regalado para la persona que todavía no lo ha podido formar por sí sola. Entonces, históricamente, para las infecciones que no tienen tratamiento en tiempos de epidemia, es algo que ya se ha utilizado desde hace muchos años, y últimamente, por ejemplo, con el virus del ébola, que alguno de ustedes pudo haber alguna vez oído hablar de él. Entonces, este tratamiento, sin embargo, pues no está exento de riesgos. Como viene de una persona, de un ser humano que está donando un producto sanguíneo, pues tiene el riesgo de transmitir alguna infección que, por ejemplo, no sepamos que tenga el donante, o que las pruebas para detectar las infecciones no las hayan encontrado. También es una bolsa grande de líquido, y cuando ese líquido se le pone a un paciente que aparte recibe muchas medicinas y muchas cosas,
tiene riesgo de producir complicaciones. También otra complicación que se asocia al plasma es la alergia. Por alguna razón, algunas personas desarrollan una reacción alérgica que en casos poco frecuentes puede llegar a ser grave. Y por eso el plasma no se sabe si en gran escala produce más beneficios que riesgos. Y cuando no sabemos los doctores si un tratamiento tiene riesgos y los beneficios son desconocidos, no lo podemos recomendar como un tratamiento indiscriminado para todos. Por eso el plasma del convaleciente, así como muchos otros tratamientos para COVID-19, se considera un tratamiento de investigación. No es un tratamiento que se haga así nada más, ni algo que se tenga que tomar a la ligera. Por otra parte, los doctores todavía no sabemos exactamente quién es el mejor donador, porque todos, como ya hemos estado platicando, tenemos un sistema inmune diferente y a lo mejor un donante va a dar un producto que es de menor calidad que otro donante. Entonces, todavía no sabemos exactamente cuál es el beneficio del plasma y si los riesgos son mayores, por ejemplo, que los beneficios o no. Y también tenemos que descubrir exactamente quiénes son los mejores donantes de plasma. Los resultados hasta ahorita han sido prometedores, pero yo no pudiera decir que el día de hoy es el mejor tratamiento para COVID-19. Ciertamente nosotros como trabajamos con sangre y somos los vampiros de los doctores, nos gusta el plasma y estamos emocionados, lo estamos usando en México, que es un tratamiento accesible, no es demasiado caro como algunos medicamentos. Estamos emocionados, pero pues todo con su precaución, ¿verdad? Así es, con la precaución, con el conocimiento, con saber que no porque lo escuchaste en alguna noticia, en las redes sociales o con algún vecino, o sea, lo vayas a hacer inmediatamente. O sea, siempre es la intención de estas series, que tengas el conocimiento por parte de profesionales y que después tú puedas tomar la mejor opción. Pero el conocimiento es básico, ¿sí? En inglés dicen knowledge is power y es momento de compartir contenido por parte de expertos en el tema, o sea, contenido certero. Vemos que el doctor Andrés es un investigador a nivel nacional e internacional, entonces no es compartir que tenemos la cura para esto y querer hacer negocio de, ¿verdad? Entonces, qué bueno que nos compartes esa gran información para toda la población latinoamericana. Y ahora que también hemos escuchado del tratamiento con anticoagulantes. ¿Qué opinas al respecto, doctor Andrés? Pues sí, es otro de los tratamientos que, como tú dices, ha tenido mucha información pues en los medios, en la tele, en el internet, en los periódicos. El tratamiento anticoagulante es un tratamiento que se utiliza frecuentemente para personas que están en riesgo de tener una trombosis. Una trombosis es la presencia de un coágulo que normalmente se debe de formar cuando tenemos alguna herida, alguna cortada, alguna lesión, pues para que no nos desangremos se forman los coágulos y nos protegen de los sangrados. Una trombosis, ¿qué es? Una trombosis es un coágulo en donde no debe de haber. Por ejemplo, en las piernas o en los pulmones. Esa trombosis puede ocurrir en las arterias o en las venas de nuestro cuerpo, en las tuberías que transportan la sangre y obstruir su flujo, obstruir el caminito de la sangre. Digamos que la sangre se cuaja o se coagula adentro del cuerpo. Ha habido mucha información alrededor de la trombosis en personas con COVID. Sin embargo, debo insistir que la trombosis no es un fenómeno nuevo, ni es algo que apenas se esté descubriendo por el COVID-19. La trombosis es un fenómeno que ocurre frecuentemente en las personas que están hospitalizadas por múltiples problemas que no necesariamente son infecciosos. Todas las personas que están en cama mucho tiempo, que no se pueden mover, que han tenido una cirugía reciente, que tienen alguna enfermedad que los predispone, como diabetes, hipertensión o alteraciones del colesterol, que fuman o que usan anticonceptivos orales, tienen mayor riesgo de presentar una trombosis, que esta usualmente ocurre cuando hay no solo un factor, sino 2 o 3 o 4 factores en una misma persona que se juntan
en un momento especial y producen esa trombosis. De esa manera que los doctores, cuando detectamos o diagnosticamos una trombosis, usamos anticoagulantes para evitar la diseminación del coágulo o que este coágulo o trombo viaje por las tuberías a otro lugar y provoque problemas, que eso se conoce como embolismo o émbolo. Entonces, estos anticoagulantes se pueden usar de dos maneras. De una manera preventiva, es decir, en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, o de una manera terapéutica, es decir, para personas que ya tuvieron un coágulo o una trombosis en algún lugar y estamos usando el anticoagulante para evitar las complicaciones de ese evento. Es importante recalcar que los anticoagulantes no se deben de usar de manera indiscriminada en personas que están fuera del hospital. La anticoagulación preventiva o profiláctica se usa solamente en muy pocas ocasiones de manera preventiva, particularmente para pacientes que tienen enfermedades del corazón, que es lo más frecuente, o que han tenido alguna trombosis antes, previamente, que ya toman un anticoagulante. No hay en este momento ninguna indicación para que nadie tome anticoagulantes preventivos de manera ambulatoria si no has tenido ningún problema o no te han prescrito esa medicina. De igual manera, las personas que tienen COVID, que no están graves y que están ambulatorias, que están en su casa con los síntomas, no deben definitivamente de tomar ningún tipo de anticoagulante. ¿Por qué? Los anticoagulantes pueden provocar sangrado, un sangrado que puede ser grave, ¿sí? Y de esa manera, nosotros no podemos recomendar la indicación de ningún tipo de anticoagulante de manera preventiva en este momento. Se están haciendo algunos estudios de investigación, sin embargo, todavía no es momento de dar ninguna recomendación de ese tipo. ¿Cuándo se usan los anticoagulantes? Muchas veces en pacientes que están hospitalizados. La proporción pequeña de todos los casos, que son muchos, de gente que está hospitalizada en estos momentos, la gran mayoría tienen alguna indicación médica de recibir algún anticoagulante preventivo, pero esas son indicaciones bajo vigilancia médica estricta en un hospital. Entonces, es muy importante señalar eso. La mayor parte de la información que ha salido sobre anticoagulantes preventivos ha sido en pacientes que están hospitalizados, no en gente que está fuera del hospital. Hay muchos otros medicamentos que se están intentando, digamos, diferentes tipos de anticoagulantes porque hay muchos y hay, así como en el plasma y muchos medicamentos, varias estrategias que los doctores todavía no sabemos o queremos intentar para prevenir o para tratar las trombosis en pacientes con COVID. Y por eso están saliendo mucha información. A muchos doctores se le ocurren diferentes estrategias y se reporta algún tipo de eficacia o algún grado en alguna proporción pequeña de pacientes y eso es lo que sale al internet, pero definitivamente no hay nada que yo les pueda decir que es definitivo, una estrategia A o B o C para atender o prevenir la trombosis en este momento. Y pues eso es lo más importante que yo les quiero compartir. Muy bien, muy bien. Qué bueno que nos compartes esta información que esperemos que llegue a muchas personas para que no empiece ese ciclo vicioso del automedicarse, ¿no? Entonces es muy importante, lo vamos a repetir, informarse y tomar una decisión, pero en base a un conocimiento certero. Nada de noticias falsas o alarmistas o amarillistas o oportunistas. Entonces, ya finalizando esta entrevista, muchísimas gracias, doctor Andrés, por tu disponibilidad desde Monterrey, Nuevo León, de la Clínica Gómez Almaguer. ¿Qué nos puedes decir para las personas que vayan a ver este video de toda Latinoamérica y habla hispana? ¿Cuáles son tus recomendaciones a grandes rasgos como experto en el sistema inmunológico? Pues mis recomendaciones son que mantengamos una vida sana, nos alimentemos bien, hay que tener su salud mental también, ¿verdad? A veces es difícil en la cuarentena, todos tenemos pues dificultades, pero digamos que el sistema inmune está mejor cuando el resto del cuerpo está también sano. Hacer ejercicio, definitivamente evitar cualquier cosa que parezca muy mágica o prometedora. Lo más probable es que no sea
no sea verdad. Hay que alejarnos de los charlatanes acá en México y en Latinoamérica en general. Hay mucha información, inclusive en mi propia familia, pues yo como latino y lucho contra eso, y no nada más los latinos, en todo el mundo siempre hay una recomendación y todo el mundo dice conocer el mejor tratamiento, medicamento, té, hierba o hasta comida que te puede recomendar para aceites y todo tipo de cosas. Todo eso, pues, alejarnos de eso que puede ser peligroso, que nos puede provocar problemas, y no nada más a veces de salud, sino también económicos, porque uno puede estar gastando su dinero que usa, por ejemplo, para medicinas. Y eso me lleva al otro punto. Todo el mundo debe estar en casa, encerrado y evitar la exposición, que son las recomendaciones internacionales, pero no debemos olvidar cuidarnos a nosotros mismos y cuidar nuestras enfermedades, cuidar todos aquellos síntomas o molestias que tengamos. Hay que buscar a nuestro médico para comunicárselo y no dejar de atender aquellos problemas de salud que pueden aparecer de menor importancia. Todos los problemas de salud son importantes alrededor del sistema inmune. Por eso, aquellas personas que tengan diabetes, pues tienen que seguir cuidándose con las medidas alimenticias y medicamentos que ya usen. Las personas que tienen la presión alta tienen que seguirse revisando. Las personas que tienen algún cáncer o algún otro tipo de enfermedad no deben de abandonar su tratamiento en estos tiempos, que puede ser algo complicado y muy retador. Y bueno, para toda la gente que tiene trabajos esenciales o que tiene que seguir trabajando por necesidad, pues debe de seguir teniendo las precauciones de higiene, más aún si tenemos alguna persona en la casa que tiene alguna enfermedad o alguna otra comorbilidad que le lastime su sistema inmune, o alguien que creamos que por alguna razón no tiene su sistema inmune. Por ejemplo, los pacientes de edad avanzada, pues los mayores de 60 años, también son nuestro grupo de riesgo más grande que también tenemos que cuidar. Y pues esos son los mensajes más importantes, ¿verdad? Tomar todo lo que vemos con un granito de sal. Hay que tener precaución con todo lo que leemos, con todos los remedios mágicos y con las noticias también que salen sobre tratamientos médicos, porque en estos momentos pues mucha gente tiende a ser optimista de más o alarmista, y no necesariamente debe ser algo que debemos nosotros de perseguir. Ok, tuvimos un poquito de... Y esos son los comentarios principales que me gustaría hacer. Muchas gracias a ti, Flor, por la invitación. Creo que tuvimos un poquito de interferencia, pero no te preocupes. Muchísimas gracias a ti también, doctor Andrés, y un placer pues coincidir en esta entrevista de nuevo en la vida. Y bueno, es el mensaje que queremos dar en estas series. Si bien somos médicos, tenemos diferentes enfoques, pero estamos brindando los mejores conocimientos para todas las personas que están buscando en este momento información que les pueda ayudar y sobre todo en su salud, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, de verdad te agradecemos, y con tu entrevista abrimos el primer episodio de la serie de expertos. Fue un placer haber tenido con nosotros en este espacio, doctor Andrés Gómez de León. Gracias.